a toda la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hoy es un placer. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un referente mundial en cuidados paliativos, español él, y que está de visita por muy pocas horas en nuestro país. Ustedes saben lo que son los cuidados paliativos. Es cuando la persona llega al final de su vida. Y ya se los presento. Es el profesor Marcos Gómez Sancho, que está por 10ª vez en nuestro país y por 4ª o 5ª vez en calidad de vida. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Un placer de tenerlo una vez más en Uruguay. Para mí también es un placer muy grande y poder colaborar en la medida de mis posibilidades en que la situación se desarrolle en Uruguay adecuadamente los cuidados paliativos. Y vaya que lo ha hecho. ¿Qué son los cuidados paliativos, profesor? Los cuidados paliativos es una especialidad médica, una modalidad asistencial que tiene como objetivo los cuidados al paciente en el que ya hemos fracasado con todos los tratamientos disponibles de la medicina moderna y se espera su fallecimiento en un plazo más o menos breve de meses o semanas. O semanas, exactamente. O sea que no solo, porque mucho se le asocia a los enfermos oncológicos terminales. No son exclusivamente ellos, profesor. Ha surgido con los enfermos de cáncer porque es el paradigma de enfermedad que provoca la muerte en muchos enfermos en un tiempo determinado. Pero hoy ya esto lo hemos ampliado a otros pacientes que tienen insuficiencias orgánicas de riñón, pulmón, corazón o hígado, en situaciones muy avanzadas, también en geriátricos, en pacientes muy mayores que tienen padecimientos avanzados, enfermedades de motoneurona como la esclerosis lateral amiotrófica y también en demencias muy avanzadas. Todas ellas tienen en común que no se pueden curar, que son crónicas y que en un momento determinado entran en una fase que llamamos fase terminal y que va a terminar con la vida del paciente, desgraciadamente, en un poco tiempo. Claro. Profesor, es obvio que acá participa un equipo interdisciplinario, digo, participan varias especialidades en el acompañamiento al paciente y a la familia. Son dos cosas importantes. Primero, incorporamos a la familia dentro de nuestro objetivo a cuidar, porque muchas veces los familiares lo pasan incluso peor que el propio paciente. ¿Peor que el paciente? Muchas veces sí, tenemos que hacer más esfuerzo con algún familiar. Esto sucede con cierta frecuencia. Y luego los problemas que plantea paciente y familiares en esta situación tan dramática, con un impacto tan grande, es imposible que un solo profesional intente hacer frente a esa cantidad de problemas. Por eso nos tenemos que reunir un equipo interdisciplinario con médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios también, sacerdotes si hace falta, que aúnen sus esfuerzos para intentar dar respuesta a las múltiples necesidades de paciente y familiares. Claro. Profesor, ¿se plantean en ocasiones conflictos entre el paciente o si el paciente ha perdido el conocimiento entre la familia y el cuerpo médico? Porque la familia quiere sostener la vida al precio que sea y se da lo que se llama el encarnizamiento terapéutico en lugar de optar por una muerte digna. Sí, eso sucede con frecuencia cuando el paciente está inconsciente y no puede ser quien tome las decisiones. Entonces, algunas veces tiene que ser los familiares. Cuando los familiares están de acuerdo, no hay problema. Pero es frecuente que unos familiares quieran una cosa y otros otra. Esto se resolvería muy bien si todos tuviéramos hecho un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, lo que la gente conoce como testamento vital. Que es ley en nuestro país y en el suyo seguramente. También. Y entonces las personas pueden dejar escrito previamente lo que quieren que se haga llegada a esa situación si no se encuentran conscientes para poder expresarlo. Entonces, cuando es así, siempre hay que obedecer las instrucciones del paciente. Es el protagonista de esta novela. No lo es la nuera, ni la cuñada, ni el cuñado, ni nadie por el estilo. Siempre es el paciente. Y cuando surgen estos problemas, que no hay instrucciones previas y el paciente está inconsciente... ¿Qué pasa ahí, doctor? Entonces tenemos que trabajar mucho con los familiares, explicarles lo que consideramos que sería mejor y darles nuestra sincera opinión de lo que creemos que es mejor para el paciente. Usted nos decía en el comienzo que ha venido 10 veces al Uruguay. Así es. ¿Cómo ha notado desde su primera visita
hasta hoy en día la evolución de la especialidad de los cuidados paliativos en nuestro país? Yo vine la primera vez en 2001. Y los primeros años fueron de mentalización, de impregnación en los profesionales de la salud. Pero estos últimos 4 años o 5 años, lo que llevamos de década, se ha producido un incremento exponencial y un desarrollo interesantísimo. Hay un programa de gobierno en el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, que dirige la doctora Gabriela Píriz. Que dirige la doctora Gabriela Píriz y que ha hecho un programa absolutamente ejemplar, y se están empezando a desarrollar muy seriamente los cuidados paliativos en la República Oriental del Uruguay. Yo la he acompañado estas últimas veces que he venido a distintas provincias del interior y hemos ido observando y comprobando el tremendo interés que esto despierta, no solamente en los profesionales de la salud, sino también en los ciudadanos en general. Exacto. Antes de ir a las preguntas de la teleaudiencia, un brevísimo capítulo, le pido una reflexión sobre los cuidados paliativos pediátricos, doctor. Esto es una asignatura pendiente en la mayoría de los sitios. Las dos asignaturas pendientes son los enfermos no oncológicos. No oncológicos. Porque todos empezamos con los oncológicos y estamos en un proceso de incorporación de los otros pacientes no oncológicos. Y la segunda asignatura pendiente es los cuidados paliativos pediátricos. Pero gracias a Dios ya se están desarrollando, y además en Uruguay creo que hay 3 o 4 unidades de cuidados paliativos pediátricos y además con unos profesionales excelentes que yo creo que garantizan la cobertura de los pacientes pediátricos inicialmente, pero también eso lo habrá que desarrollar un poco más. Habrá que desarrollar y se tendrán que multiplicar, y en lugar de 3 o 4, estar en absolutamente todo el país. Vamos al consultorio virtual. Vamos con las primeras preguntas a nuestro distinguidísimo invitado que tenemos esta mañana entre nosotros. Acá está la primera. Mi madre está muy enferma y está sufriendo. No queremos darle morfina porque nos dicen que después no hay marcha atrás. ¿Qué hacemos? Martín del barrio Pocitos lo consulta, profesor. Bueno, deberíamos de saber qué enfermedad tiene y qué nivel de avanzada está, porque depende de la enfermedad, habría que tomar una u otra alternativa. De todas maneras, nos habla de que está sufriendo, no que tiene dolor. Es distinto el dolor y el sufrimiento. De todas maneras, si el sufrimiento se lo ocasiona el dolor físico, deberían dar la morfina si lo necesita. Si ya han utilizado analgésicos más suaves y no responde a ellos, hay que darle morfina. La morfina sí tiene marcha atrás. No se va a hacer un drogadicto, un enfermo, porque le den morfina. La morfina está para usarla cuando hay un dolor intenso y lo requiere. Por lo tanto, que se ponga en manos de un buen médico y si necesita morfina, que se la recete, porque no hay ningún problema en recibir morfina. Perfecto. Gracias, profesor, por su clarísima y contundente respuesta. Segunda pregunta del consultorio virtual para nuestro invitado. Mi padre está internado, profesor, y no resiste otra quimioterapia. Él no quiere más tratamientos y se quiere ir a morir a su casa. La familia se resiste. ¿Qué nos recomienda? Le pregunta Juana, de Malvín. Si un paciente no quiere más tratamientos, bien informado de las consecuencias que puede tener no recibir más tratamientos, es quien tiene que decidirlo. El protagonista, volvemos a decirlo, es el enfermo. Ningún enfermo puede ser obligado a recibir un tratamiento y si no quiere más quimioterapia, está en su derecho de no recibir más quimioterapia. Y si quiere irse a su casa, está en derecho de irse a su casa. Ahora bien, para irse a su casa necesita que la familia esté dispuesta a cuidarle en su casa y desgraciadamente muchas veces la familia no tiene posibilidades o es una familia muy reducida o no tiene familia y en esos casos muchas veces se generan dificultades. Pero si el enfermo no quiere más tratamientos y se quiere ir del hospital a su casa, que se vaya en perfecto derecho y además yo haría lo mismo. Perfecto. Muchas gracias también, profesor. Vamos con la última pregunta de este consultorio virtual. Ya se ha referido, profesor, usted, para qué tipo de enfermedades se aplican los cuidados paliativos para tener esta atención. Tenés que estar en fase terminal, Verónica de Colón.
Ya prácticamente lo ha dicho durante la entrevista, profesor. Sí, pero es importante reseñar que hay que derivar los pacientes a las unidades de cuidados paliativos de una manera temprana y precoz. Muchas veces nos remiten los pacientes en fase agónica. No es lo mismo fase terminal que fase agónica. Y nos envían algunas veces los pacientes unas horas antes de morir, y eso es muy frustrante para el propio equipo de cuidados paliativos porque no puedes trabajar, no puedes hacer nada ni por el paciente ni los familiares. Por lo tanto, pedimos a los compañeros que nos deriven los pacientes desde el momento en el que se etiqueta como tubular, cuando está bien avanzada la enfermedad, que nos la derive para poder tener tiempo y trabajar adecuadamente con el paciente y sus familiares. Profesor, un placer, como siempre. A mí también. Y lo esperamos por la 11ª visita. Con toda seguridad. A nuestro país, el profesor Gómez Sancho, referente mundial en cuidados paliativos. Damos vuelta a la página y nos vamos a la entrevista realizada por María García.